Hola, Buenos días. bienvenidos otra vez. Como vieron, ya quitamos todos los cables. Los quitamos porque, primer problema, no funcionó la teoría de pasar los cables por dentro de los tubos como habíamos pensado. Mírate el video anterior para que te des cuenta. Y el segundo problema que encontramos fue que uno de los cables que ordenamos no era el correcto. Por lo tanto, desarmamos todo eso y vamos a hacer otros trabajos. Faltan 2 o 3 cositas hasta poner las paredes al fin. Vengan con nosotros. Hola, somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad, hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. Ya encontramos algo que hacer, ¿viste? Ya, lo primero que encontramos para hacer es abrir estos huecos por donde va a pasar el cable de las luces de esta área por lo menos. Entonces ahora voy a poner un trocito de este tubo plástico atravesando por ahí para cuando se ponga la espuma aislante se queden ellos ahí. Luego lo corto y lo uso para meter el cable por dentro y que el cable no se pele al rozar con el aluminio. Bueno, la función de todos estos tubitos es dejar un hueco para que después que se ponga toda la espuma aislante esa, me quede un hueco por donde pasar los cables. Después de que ya esté toda la espuma esa, bueno, se cortarán y por ahí puedo pasar los cables. En lugar de tener que encontrar dónde fue que hice el hueco en el aluminio y Muy que bien. a lo mejor esté tupido con la espuma o sabe Dios. Bravo. Ahora lo que falta es encontrar algo para poner aquí. Que estos son más grandes de los tubos que tenemos. Así que vamos a inventar algo. ¿Qué encontraste? Una manguera de gasolina Seguimos reciclando, ¿eh? con un tapón de una tapa de un pomo. Y aquí hay otro. Perfecto, perfecto. Aquí para que no se nos llene de espuma. Perfecto. Y el día que ya esté la espuma puesta, lo alamos Ya. y dejamos el hueco libre. Bueno, llegó el momento de empezar a trabajar con la resina. Ya tenemos todos los tubitos de la corriente. Ahora viene aquí terminar lo que empezamos aquella vez, que iba a ser un trabajo en 2 fases. Aquella vez pusimos unos pedacitos de tela para que el parcho se sujetara y entonces luego poder quitar los tornillos y ponerle tela a todo alrededor ya firmemente, agarrar el parcho al gorro. Definitivamente. Definitivamente. Por dentro, luego por fuera hay que untarle como una masilla así para cerrar la ranura que queda. Ahora vamos a quitar todos los tornillitos. Dale, quita el último. Oh, oh. Ya está. Buenos días. Buenos días otra vez. Vamos a empezar a hacer algo hoy. Y ayer se nos ocurrió la idea, siguiendo los consejos de José Luis, uno de nuestros seguidores, de llenar todos los tubos de aluminio de espuma aislante. Y compramos unos cuantos tubos ahí en la tienda. Vamos a llenar todos los huecos de barrenos para meterle con los sprays estos, llenarlos de espuma para que la autocaravana esté 100% aislada. Para que en teoría no se cree condensación. Por si se puede crear, se quisiera crear algo, bueno, ya vamos a evitar todos los por si acaso y si tal vez, nada de eso va a pasar. Vamos a llenar todo de espuma aislante. Entonces yo me ocuparé de esto y él se ocupará de la fibra de vidrio. Sí.
vamos a trabajar. El equipo totalmente trabajando. A veces lo veo pasar. Ahí se llenó. Sí, pero ahora voy desde ahí para el otro lado. Así estoy segura, ¿sabes? O de aquí, ten cuidado. Y voy para allá. Así se queda hasta ahí, llegó. ¿Viste? Buen trabajo, hermano. Gracias. De nada. Estamos transformando la caravana en un gruyère. Un colador. Un queso con gruyère. Pero porque a mí estos huequitos que le está haciendo me hacen falta para hacer este desastre. ¿Qué les parece? Miren para este desastre. Pero bueno, aquí hay un merengue. Miren, miren, una espumita. Porque todavía no está seca. Cuando se pone seca, se pone más o menos como esta. ¿Sí? Un poco más durita. Y esta fue súper dura. Y después se quita así y ya. Y no queda nada. Es para cuando vayamos a la playa, meternos para el mar con autocaravana y todo. Y va a flotar. Muy bien. Va a ser una híbrida. Una caravana anfibia. Exacto. Vamos a hacer la última lata. Yo creo que sí. Pero ya está lloviendo. Está lloviendo. Miren qué desastre que hay por aquí. Ok. No le caiga la cámara. Oh. ¡Ay! Mira, mira, mira. ¡Ay, Dios! Huye, huye aquí. Entonces, por segundo día consecutivo, la fibra de vidrio tiene que esperar. Pensamos que íbamos a trabajar individualmente, Katia en esto y yo en la fibra de vidrio, pero qué va. Somos demasiado rápidos los dos. Él hacía los huecos y yo ya lo llenaba, así que... No, y además, mira. Mira cómo está Katia. ¡Oh, no! ¡Mira! Ah, bueno, se quita fácil. Nos habríamos llenado de fibra o habríamos Sí. estado caminando sobre el pegamento y haciendo tremendo desastre. No. Bueno, más grande de lo que es el Sí, desastre exacto. ahora. Sí, porque- pero mañana ya está seco, se quita todo y ya está. Sí. Mañana hacemos la fibra de vidrio. Sí, ¿verdad? Sí. Seguro, seguro, seguro. Esperen ahí, esperen ahí. Bueno, parece que esta mañana tenemos el problema opuesto a la otra vez. La otra vez no se secaba la fibra de vidrio. La Y hoy- resina. la resina. Y hoy parece que se seca casi demasiado rápido. ¿Qué busca? El catalizador. Catalizadores están aquí. Bueno, pero el problema de que se seque muy rápido no es problema. Lo único que es que ajustar la cantidad de catalizador. Es suciedad. ¿No disfrutaste? ¿Te divertiste? ¿Cómo? Pero acabaste un trabajo, ¿sí, no? Sí. Hoy fue más divertido porque sé que va a funcionar. Exacto. Ya se está secando la resina, lo cual es buena señal Se acabó con la resina entonces. por dentro. Bueno, ¿qué les pareció? En este capítulo creo que adelantamos bastante. Quitamos la cablería vieja que no iba a funcionar. Fue muy triste. Pusimos los tubitos para donde va a ir la cablería en el futuro. Acabamos la fibra de vidrio. Acabamos la fibra de vidrio como les prometimos. Ujú.
¿Y qué más? ¿Que no estaban los planes? Llenamos todos los tubos de aislante. Para quitar cualquier sospecha de condensación dentro de los tubos o cualquier locura de esas. En mi opinión es mucho más de... No era necesario, pero bueno, nos va a dar mucha tranquilidad mental. Y nos sentimos bien con haberlo hecho. Sí, trabajamos mucho este fin de semana, fue muy ¿Tú crees? productivo. Yo creo que sí. Hicimos más de lo que estaba planeado y esto es mucho, ¿sabes? ¿Qué creen ustedes? ¿Fue más productivo de lo que pensaban? Sí, me gustó. Pero ya, hay Y que ahora prepararse. Hay que prepararse porque lo próximo va a ser el piso. Vamos a poner los palitos para poner un piso. Ya pronto empieza el proceso del piso. Ay, qué rico. Así que quédense por ahí. Gracias por siempre acompañarnos. Son muy cariños. Los queremos mucho. No olviden suscribirse si no lo han hecho todavía. Y si les gusta, déjanos un like. Y nos vemos aquí la próxima, puntuales, el domingo. Chao.